Bienvenidos a un nuevo programa de Letraheridos en este 14 de diciembre, donde vamos a hablar, como no, de cuentos de Navidad. Vamos a comenzar por el primero, una visita de San Nicolás, donde descubrimos ya a ese Papá Noel caracterizado con sus vestimentas rojas y blancas, tan típicas de ahora, de nuestros tiempos. Mariola Díaz Cano va a ser la encargada de adentrarnos en todas esas historias que no podemos perdernos en Navidad. Bienvenida, Mariola. Pues bien hallada, muchas gracias. Aquí estamos a punto de estrenarnos en Navidad. Con nada, ya la tenemos a la vuelta de la esquina y qué mejor que efectivamente hablar de libros y cuentos de Navidad, tanto para regalar como para leer en estas fechas que vienen, y pasarnos unos días... Ambientarnos más en lo que son estas épocas. Sí, en esta y un época. poco yo creo que también sirven para recuperar lo que es el espíritu de la Navidad, que a lo mejor en estos tiempos modernos se nos ha perdido. Se ha quedado por el camino. O lo hemos confundido. Entonces nos vamos a ir a unos cuentos clásicos, vamos a echar la vista al pasado, que yo creo que ahí sí que el espíritu de la Navidad, como tal espíritu, pues está más reflejado en esos libros. Sí. O que claro, ahora en nuestros tiempos modernos, el consumismo, tantas luces desde noviembre, ya parece que apabullan un poco y se nos mete la Navidad por los ojos y se pierde. O sea, el concepto de la Navidad se alarga, se diluye, efectivamente, entre tanta luz, tanto preparativo, tantas compras y tanto follón y tantos viajes y tantas vacaciones. Entonces, yo creo que con estas lecturas un poco, aparte de disfrutar de esos días y entender que también son fechas para consumir, pasarlo bien y tal, pero sobre todo para recuperar ese espíritu de la Navidad que hemos perdido un poco, tanto si se es creyente como si no. Entonces estos libros y estos cuentos, pues es un poco reflejar la Navidad en sí y en sus distintas épocas, y sobre todo en una época pasada. Entonces, efectivamente, como has dicho tú, vamos a empezar con una visita de San Nicolás. Vamos a enseñar aquí un poquito del libro, de la portada del libro, que es una historia escrita por Clement Moore. En realidad es un poema. Es un poema escrito a primeros del siglo XIX, en 1823, y la particularidad es, como tú has dicho, que fue el primer libro, la primera historia donde Papá Noel o San Nicolás o Santa Claus, que tiene tantos nombres, pues aparecía caracterizado con la estética que todos conocemos ahora, su gorro, sus colores rojo y blanco, y entonces ya a partir de ahí esa imagen ya se quedó icónica ya, y bueno, pues un poco pues es la imagen de la Navidad, explotada al máximo y más allá, hasta el infinito y más allá. Entonces bueno, pues un poco para descubrir esta historia. Esta versión está traducida por un autor nuestro que también es muy recomendable, que es Luis Alberto de Cuenca, y que también es poeta, en fin, escritor, poeta, novelista, tal, y hace la traducción de esta edición que se ve aquí. Entonces, pues es un poco para descubrir esta historia, que si no se conocía, pues bueno, pues mira, ya te sabes de dónde aparecía así Papá Noel. Y ahora, pues bueno, pues vamos a seguir con una clásica de las nuestras, pero clásica, no es castiza porque es gallega, pero clásica. Doña Emilia Pardo Bazán, con estos cuentos de Navidad y Reyes, que yo creo que, bueno, lo que no hizo la Pardo Bazán, vamos, escribió todo y también más. Dejamos al Papá Noel y nos centramos en nuestros Reyes. Y nos vamos a nuestro terreno, nuestros Reyes que siguen ahí. Por muchos Papá Noeles, Santa Claus y todo lo que tú quieras, pero los Reyes Magos que sigan ahí. Entonces, pues nada, doña Emilia Pardo Bazán, que escribió todo y más, pues cómo nos iba a meter con esta recopilación de cuentos que son un poco eso, a lo que vamos,
a ver y a comprobar cómo se vivía en aquella época y las distintas diferencias que había entre la sociedad de aquella época. Y Emilia Pardo Bazán lo que coge es que contrasta la pobreza, la riqueza, en realidad lo que hacían los escritores de aquella época, que durante estas fechas, qué mejor que comparar pues, un poco lo que pasaba y ver las distintas navidades desde las distintas clases sociales. Entonces, son también un retrato de la época. Yo creo que de lo que vamos a hablar son retratos de época todos. Y conviene pues echarles un vistazo. A quien no supiera que la Pardo Bazán también escribía cuentos de Navidad, pues mira, ya lo sabe. Y por ejemplo hay títulos como por ejemplo La Nochebuena del Papa, El Belén o Jesús en la Tierra. O sea, aquí tienen también ese componente religioso que un poco pues también hay que reivindicarlo, porque en realidad, bueno, la Navidad viene de las Saturnalias romanas. Pero bueno, luego lo cogieron los cristianos y dijeron esto para nosotros. Pero bueno, como eso es lo que en realidad se quedó, es la tradición cristiana, pues también es un poco recuperarlo. Entonces, bueno, pues hay varios cuentos más de la Pardo Bazán que es interesante leerlos. Y a ver, nos vamos también otra clásica, esta vez anglosajona, y yo creo que vamos, que esta mujer sí que ha escrito todo. Enid Blyton. Enid Blyton, ¿qué se puede decir? Además, muy recomendado para esos jovencitos. Para los más jovencitos y para los que no somos tan jovencitos y leímos a Enid Blyton, que efectivamente escribió también todo, desde los 5 a estos, Una Navidad Inolvidable, que en realidad es una recopilación de 25 historias, 25 cuentos, que están todos ambientados, pues eso, como se ve aquí en Navidad. Esta es una edición nueva que se ve por la ilustración, Sí. Estas ilustraciones que además ahora todas las de Enid Blyton se han vuelto a editar y les han lavado un poco la cara en cuanto a ilustraciones y demás, pero da igual la edición que sea. Siempre es el contenido es el mismo. Y pues incluye historias pues, que sobre todo están protagonizadas, bueno, sobre los niños, que en realidad son los protagonistas de estas fiestas, sí. Los niños y todo lo que hay alrededor en el universo infantil, las hadas, los juguetes, la magia. Entonces son historias un poquito pues con esos componentes que bueno, pues nada, pues a Enid Blyton siempre es divertido acercarse, así que... Y no deja indiferente siempre. No, siempre, a ver, y luego te das cuenta de lo que pudo escribir esta mujer, porque vamos, escribía todo, de verdad. Y bueno, volvemos a nuestra tradición y otra vez echamos la vista atrás al siglo XIX y tenemos un poco la línea de Pardo Bazán, cuentos españoles de Navidad, pero aquí ya nos metemos con gente como Gustavo Adolfo Bécquer o Galdós. Y entre medias, pues tenemos a Pedro Antonio de Alarcón, a Clarín, o a Leopoldo Alas, Clarín, o a Vicente Blasco Ibáñez. Entonces es una recopilación, ¿no? También de cuentos o historias ambientadas en Navidad de todos estos grandísimos escritores del siglo XIX, que también son menos conocidos, son menos conocidísimos, pero menos conocidas de Navidad, sí. Estas historias de Navidad que escribieron. Pues seguro que es interesantísimo. Exactamente, así que conviene también, pues oye, rescatarlos y reivindicarlos y sacarlos a la luz, para conocer esos cuentos que también siguen siendo retratos de la época. Y bueno, ahora nos volvemos a los anglosajones. Estamos que voy que vengo, ya es que yo creo que a ver, hay mucha tradición de Navidad, pues en todas las tradiciones de Europa, pero yo creo que los sajones fueron los que mejor vendieron la Navidad, y entonces, pues, en fin, tenemos ahí de todo. Y nos vamos también con otro nombre clásico total, que es J.R.R. Tolkien, nos quedamos con Tolkien de toda la vida.
Que como no, este hombre también no solo se quedó en los orcos y los elfos y los hobbits, se fue a la Navidad. Pero además desde su punto de vista más personal, porque estas son cartas de Papá Noel que el escritor le escribió a su hijo sobre lo que hacía Papá Noel cuando no estaba repartiendo regalos. Entonces, porque una perspectiva diferente. Esas, o en plan de respuestas que seguramente le haría a su hijo, como nos hacen nuestros hijos, y Papá Noel, y de dónde viene, y a dónde va, y qué hace, y qué no hace. Y el resto del año que hace, y qué es lo está. que tal. Y entonces pues a Tolkien se le ocurrió escribirle cartas, pues eso, sobre a lo mejor también otras misiones secretas que tenía Papá Noel, que a ver, que claro, el resto del año a qué se podía dedicar este hombre. Pues nada, pues eso, que hacía... En este libro lo descubrimos. En este libro de cartas de Tolkien, pues lo descubrimos. Así que a quienes no sean muy aficionados a los hobbits y los orcos, pues mira, le pueden echar esta visión navideña a Tolkien. Además, su escritura de Tolkien. No, su escritura, bueno, pues... vamos a decir. Las aventuras, pues imaginaros, o sea, lo que se pudo inventar para ver qué hacía Papá Noel cuando no estaba, pues oye, es una curiosidad. Entonces yo creo que es interesante descubrir a Tolkien en esa faceta. Y ya rematamos con el rey, el más, el único, por encima. O sea, está en él y ya el resto, que es, como no, Charles Dickens. Entonces, a ver... bueno, antes de Charles Dickens vamos a pasar, sí, porque hay un cuento sí, hay de un Navidad. Cuento, hay que antes de... Nos vamos a el más, el todo y el único de los escritores daneses. Y sobre todo para los niños, que fue Hans Christian Andersen. Recordemos que los premios, superpremios a la literatura infantil son los Hans Christian Andersen, por este escritor danés, que es el más famoso de Dinamarca y que, bueno, el más famoso de media Europa, con los Grimm y Charles Perrault, que fue antes, pero los Grimm y Andersen están ahí en los cuentos tradicionales europeos. Y Andersen tiene muchísimos, todos maravillosos, conocidísimos, y hay uno que destaca en estas fechas, que es La cerillera. Y es recomendable. Muy recomendable. También es otro retrato de su época, también Andersen fue del siglo XIX, y La cerillera, bueno, aparte de que al final lloras como una magdalena, da igual los años que tengas, yo creo que es uno de los cuentos más hermosos que hay ambientados en Navidad. En Navidad. Más tristes, pero muy más... triste, pero es muy bonito. Pero muy bonito. Entonces, yo creo que a lo mejor es de los menos conocidos, o que no han sido tan conocidos, pero que en Navidad yo creo que es imprescindible. Y tiene ahí ese espíritu navideño. Está el espíritu de la Navidad, por cuanto que también puede llegar más a los adultos que a los niños, porque los niños asocian más la Navidad con la alegría y el pasarlo bien, y los adultos, por el contrario, nos volvemos más nostálgicos. Exacto. Y estas fechas son un poco más tristes. Yo creo que además es así, cuanto más años cumples, más nostalgia y tristeza te produce la Navidad. Y la alegría se queda un poco para los niños. Pero, y en La cerillera, por eso quizá nos toca más el corazón a los adultos que a los pequeños. O los pequeños se quedan, y que tampoco es para amargarles el rato, pero sí que sean conscientes también de que la Navidad también puede ser triste. Y entonces, pues oye, es interesante leerse La cerillera, no solo en Navidad, pero en Navidad sobre todo. Pues ahora sí, vamos a... Y ahora ya nos vamos a ya el que parte el bacalao en estas fechas, que es el único e incomparable Charles Dickens. Un escritor no contemporáneo, fue ya del siglo XIX, que también inglés, Chesterton, dijo que Dickens fue el hombre que inventó la Navidad. Y no le falta razón.
yo creo que sin las historias de Dickens, la Navidad no sería igual que la conocemos ahora. Sería Navidad, pero no sería igual. Sería Navidad, pero no como la conocemos ahora. Y sobre todo no sería Navidad sin su mayor protagonista y su mejor y más conocido cuento, que es el cuento de Navidad. Con el señor Ebenezer Scrooge, que todo el mundo conoce al señor Scrooge y dice, pero ¿y cómo se llama el señor Scrooge? Bueno, pues se llama Ebenezer, Ebenezer Scrooge, que a lo mejor es uno de los personajes, que se nos ha aquí, uno de los personajes más conocidos, no de la literatura inglesa, sino de la universal. Y el cuento de Navidad, si no es el cuento más famoso de Navidad, le falta poco. Le falta poco. Entonces, bueno. Pero ¿qué pasa? Que Dickens escribió muchos más cuentos de Navidad. Lo que pasa porque además, como Dickens eclipsó esta historia. Todo yo creo que, además, el cuento de Navidad es la obra que eclipsó todas las del resto que tiene Dickens, y eso que tiene para aburrir y mundialmente famosas y en fin, y leídas. Pero el cuento de Navidad, como eso cuento, y es el espíritu totalmente de la Navidad. Yo creo que es el más genuino que se puede encontrar. Pero, como digo, Dickens escribió muchos más cuentos de Navidad, y esta recopilación pues es una parte. Tiene, por ejemplo, uno que yo también recomiendo, porque a mí me gustó mucho, que es El grillo del hogar, se llama así, El grillo del hogar. Y es un relato corto, es casi como una novela corta, donde también mezcla un poco pues, todos los temas habituales de Dickens, donde se daba muchísima caña a la sociedad de su época, donde había tantísimas diferencias entre las clases bajas y las altas. Recordemos que la sociedad victoriana y la sociedad británica en general, y a través de los tiempos, siempre ha sido clasista, siempre ha sido, y además muy clasista. Hay mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Pero en esa época de Dickens, en ese siglo XIX, mitad del siglo XIX, época victoriana, ahí las diferencias eran pues muy grandes. Y entonces él, con sus historias, un poco denunció pues cómo se abusaba de la infancia en aquellos días, trabajando esos niños. Tenemos Oliver Twist, en fin. Pero sobre todo también en estos cuentos de Navidad, pues eso, también se veía las diferencias tan grandes, y él lo destacaba y los escribió precisamente también por eso, por hacer una denuncia en su época. La suerte que tuvo fue que en su época fue conocidísimo, y fue un escritor de éxito que vivió el éxito. Pero bueno, yo creo que además, aparte de quedarnos en la historia del señor Scrooge y los tres fantasmas, es recomendable esta recopilación también. Por conocer otras historias. Por conocer, porque está el grillo del hogar, o por ejemplo también están las campanas. Hay varios, y también son que tienen, pues eso, que si te gusta el cuento de Navidad, te van a gustar. Si te gusta Dickens, te van a gustar sus cuentos de Navidad. Entonces yo creo que bueno, hemos hecho un repaso, en fin, muy aceptable de todos, muy amplio, estos libros que podemos leer en estos días para irnos ambientando, en sintonía de lo que es para irnos ambientando y para regalar en Navidad, sí, también. Sí. Así que qué mejor regalo que un libro. Que un libro que hable de Navidad. Ya está. Pues muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo programa. Y muchas feliz Navidad a todo el mundo.